llega y le dice, porque es un alma completa. Y el alma, lo más probable, como está recién creada, todavía tiene el recuerdo de las manos creadoras de Dios. Es una forma de decirlo. Y va a decir que sí, se salva, no se apure. Bueno, yo quería decirles que algo que a lo mejor piensen de momento que está mal, pero si se mastica y si se, como dijo el doctor, lo esrumia, rumiar, sí, el asunto, quizá podamos entenderlo mejor. La Biblia está comprendida en dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento habla de todo lo que aconteció desde el principio de la creación hasta el fin, hasta la venida de Jesús. Y la segunda parte es de Jesús en adelante. Entonces, ya está escrito tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y ha sido historia maravillosa durante 4,000 años antes de Cristo y tantos 2,000 años después de Cristo. Entonces, pensando en eso, meditando en eso, pues es necesario meditar. Dios ha estado pasivo durante esos 2,000 años. Ya no hay profetas, ya no hay Noés, ya no hay grandes personajes que se dediquen a llevar la palabra de Dios. Grandes me refiero como los que están en la Biblia, ¿verdad? Entonces, para mí, pues eso es libro sagrado. Pero a partir de la muerte de Jesús y de la fundación de la Iglesia Católica, que fue Pedro, han surgido muchas otras religiones. Unas que se quedan con el Viejo Testamento, otras con el Nuevo Testamento. Pero, y Dios está pasivo, no está pasivo. Nosotros somos los pasivos, que no queremos abrirnos a la historia que hemos vivido después de Cristo. Hay profetas, hay santos, hay iluminados, hay personas que hablan con Dios. Y sí, la iglesia no cree, inmediatamente dice que no, que eso no puede ser verdad. Y que los sueños son, así como José soñó tanto y dijo tanto. Dicen, a mí me lo dijeron personalmente, los sueños son. Entonces, no voy a hablar de mis sueños, pero yo tuve 3 profecías seguidas. Le dije a un sacerdote, y todos me decían, los sueños son. Sin embargo, a través de este tiempo, después de eso, bueno, antes tuve un encuentro muy grande con la Santísima Virgen María en una aparición. Entonces, a partir de eso, más bien, primero los sueños y después tuve una aparición de la Virgen. Más bien fui a una aparición de la Virgen. Entonces, sé que mis sueños son proféticos, porque eran proféticos desde un principio. Y día con día estoy viendo las señales alrededor de mí. Las señales, nos queda poco tiempo. Y es un llamado de Dios, grande, muy grande. Quizás sea el último. Y debemos apreciarlo, y debemos agarrarlo
y agarrarnos de Jesús, abrir nuestro corazón y aceptar su divina voluntad en nosotros para cambiar el mundo, para orar, para vivir en la divina voluntad y hacer un cambio en este mundo. Cada uno desde su lugar o en sus grupos de oración que tenga, orar y pedir por el mundo, pedir por la salvación del mundo, porque las señales son cada vez más claras, y el que tenga ojos que las vea, y el que tenga oídos que las oiga. Me desconectan. Así es, señor. Mire, yo lo único que agregaría a esto es lo siguiente. Dele, agradezca eso que tuvo, vívalo y listo. ¿Sí? Y si la iglesia, los sacerdotes le dijeron que no, bueno, es para usted. A ver, ¿quién más? Lo que nos acaba de hablar sobre el momento de la muerte, parece que es algo, pues no novedoso, pero sí bastante nuevo, pues. Yo quería preguntarle en qué se fundamenta o cómo se fundamenta ese dicho y ese hecho. Y la segunda pregunta es, si, por ejemplo, yo como padre de familia, con las buenas obras, con las oraciones, puedo ayudar a que de algún modo el Señor pues, sea más insistente, vamos a decir, a la hora de la muerte de alguno de mis parientes o hijos. ¿En qué se basa esto? En la palabra de Jesús, en los escritos de Luisa Picarreta. Aquí depende de la fe que cada uno le aplique a estos escritos. Entonces, si para... ¿Ya? ¿De veras? Híjole, la traen conmigo, man. O sea, la fe es el fundamento no solo de esto, por favor. La fe es el fundamento de cualquier espiritualidad que tengamos. Porque si yo pertenezco a la cofradía de San Cucufate, es porque le tengo fe a eso. Si no tengo fe, estaría yo absolutamente errado. Jesús le habla mucho a Luisa de esto. Pero ahora yo le preguntaría, todo el sacrificio de Jesús, toda la pasión de Jesús, que no vimos más que la superficie el día de ayer, pero toda esa pasión interna de Jesús, toda esa pasión externa de Jesús, ¿se quedará así? Jesús se quedará impávido al ver que alguien, que un embrión está siendo abortado, y dirá, híjole, ya lo abortaron, otro que se me va. Usted ahorita le da un infarto masivo, está en pecado mortal, y Jesús dice, híjole, ya se murió. ¿Cree eso? No. Es un Jesús que sufrió, que murió, que estuvo sufriendo toda su vida, que estuvo muriendo infinidad de veces para salvarnos a todos. Para Dios no hay imposibles. El tiempo para nosotros va corriendo, pero yo le preguntaría, ¿en cuántas partes puede usted dividir un segundo? ¿En cuántas? Décimas, milésimas, millonésimas, ¿sí? Billonésimas, trillonésimas de segundo. La velocidad con la que transcurre eso depende de la velocidad mía, de mi velocidad en este planeta.
que depende de la velocidad de la Tierra, que depende que le estamos dándole vuelta al Sol y mil cosas. Pero eso es creado. Para Dios un día es como 1000 años. ¿Se acuerda? Por lo tanto, Dios puede vibrar, fíjese bien, vibrar a determinada velocidad y poner al alma a vibrar en determinada velocidad para que lo que aquí fue una décima de segundo, allá sean horas y horas y horas. Y usted dirá, sí, cómo no, chucha. ¿Verdad? Y yo le pregunto, ¿alguna vez ha tenido un sueño raro, que de repente usted está soñando, oye un timbre y va y hace y ve quién es y recibe a la persona y platican y salen y va al otro día, en fin, todo un sueño de 1000 cosas y de repente abre los ojos y está sonando el timbre de la casa o está tocando la alarma? ¿Sí les ha pasado? ¿Qué fue eso? Vibramos en frecuencias diferentes del tiempo. Entonces, Jesús puede hacer lo que quiera en fracciones, no le puedo decir, pequeñísimas de tiempo, no importa. Y el sacrificio de Jesús me asegura que va a ser hasta lo imposible por llevarse un alma. Cuando Jesús muere, lo entierran. María y todos los que lo acompañan van a emprender el camino de regreso y lo primero que pregunta María, ¿qué cree que fue? ¿Y Judas dónde está? Y uno dice, ¡ay, qué bueno que lo lleven para que lo haga pedazos! Pues esa sería la primera reacción, ¿no? No. Búsquenlo, porque le quiero dar el perdón de mi hijo. Búsquenlo, porque le quiero dar el perdón de mi hijo. Ese es el amor de Dios. Lo malo es que Judas ya se había suicidado. Judas no aceptó el perdón. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, no dudemos de Dios. No tengamos en la mente ideas preconcebidas de que Dios se sujeta a lo nuestro. No, nosotros nos sujetamos a lo de Dios. Muy bien, solamente expresarle el agradecimiento por su presencia de esta manera. Ni cuando estuve estudiando teología, los 22, 23, pude tener el dominio, la claridad en los conceptos de teología que nos ha presentado, de teología espiritual. Ni siquiera un maestro tuve tan bueno como lo es usted o lo puede ser. Y pues me invita a leer, a profundizar, a reflexionar. Y creo que una dificultad que se puede experimentar siempre es que nosotros digamos de usted lo que usted nunca dijo, que pensemos lo que usted no quiso que nosotros pensáramos. Al leer a Luisa Picarreta, que nosotros leamos, pensemos lo que ella no estaba pensando ni tampoco dijo. Es decir, que a veces el peligro a lo mejor de un escrito de Luisa Picarreta, desde el punto de vista de la Iglesia, creo que es el mismo peligro que en otro tiempo la Biblia misma. No es la Biblia el peligro, sino nosotros como lo interpretamos y queremos expresar esos escritos. Y bueno, empobrecemos el valor altísimo que esos escritos tienen, sabios, y que en realidad llaman a mi ignorancia
a ser más profundo y más pues reflexivo. Le agradezco mucho. Bueno, se acepta el agradecimiento y la pedrada. Gracias. Yo sí quisiera, permítanme un segundo, yo sí quisiera comentar algo aquí. Es peligro cualquier interpretación que hagamos de cualquier escrito que hagamos, ¿sí? El problema es que necesitamos alguien que nos diga esto es el punto real. Y para eso está la iglesia. O sea, la iglesia es la que nos va a dar la solución, nos va a decir, esto es así. Pero eso todavía no está. ¿Cuánto tiempo tarde en la iglesia en hacer la edición típica? ¿Cuánto tiempo tarde la iglesia en pronunciarse en esto? No sabemos. Por lo tanto, entonces debemos atenernos a una sola cosa. No estuvo usted hace rato, creo, ¿verdad? En la última plática. Con razón se entiende, ¿no? Sí. Ya le regresé la pedrada. No, pura broma. O sea, el punto es el siguiente. Aquí el maestro es Jesús. Nadie, absolutamente nadie, tiene capacidad para enseñarnos, para conducirnos en este nuevo terreno de la voluntad de Dios, porque es Dios mismo. ¿Quién conoce a Dios? Nadie. Por eso es que no hay guías, no hay maestros, no hay nada. Es Jesús mismo quien va a dirigir a las almas. ¿Eso es peligroso? Claro, porque yo puedo decir, es Jesús que me lo dijo. Entonces, ¿en qué me debo basar? Los escritos de Luisa, y también lo dijimos hace rato, tampoco estuvo, ¿verdad? O sea, le dice Jesús que para que las verdades estas puedan ser pasadas como naturaleza, se necesita primero que las conozca, segundo que las piense, tercero que las rumíe, o sea, lo que decían ahorita, rumiar. Quiere decir meditarlo bien, pasármelo, y al rato devolverlo a la boca, volverlo a masticar, o sea, volver a pensarlo. Y así, como las vacas que rumían, están masticando, se lo pasan, se digieren un poquito, lo vuelven a regresar a la boca, lo vuelven a masticar hasta que se lo pasan ya. Pero antes de pasarlo, le dice, le necesitas decir esto a quien tiene autoridad sobre ti. Y el que tenía autoridad sobre ella era el sacerdote. Para que te venga asegurado que esta es palabra mía. Y una vez que te sea asegurado que es palabra mía, ahora sí, ya lo puedes escribir. Entonces para nosotros es exactamente igual, menos el decírselo a quien tiene autoridad sobre mí. A mí no hay nadie que tenga autoridad sobre mí. O sea, en el sentido de que yo diga, oiga, es que esto me llegó. No, aquí está. Ya no necesito presentarlo. ¿Por qué? Porque ya se lo presentaron. Y si está aquí, es que el sacerdote dijo que sí. Bueno, si yo ya entendí esto, entonces ¿quién va a ser mi guía? Los escritos. Si usted viene y me dice, ¿sabe qué? Yo soy Dios. Y le digo, a ver, dime dónde dicen los escritos que tú eres Dios. Si usted me lo muestra en los escritos, le digo, ay, Alá. Bueno, Alá, nada más. O sea, ¿sí? O sea, estaríamos hablando sobre la palabra de Jesús según el sacerdote. Pero si usted no me puede mostrar lo que usted está pensando en los escritos, definitivamente le digo, ¿sabe qué? Está equivocado. Entonces, nuestra guía
son ahorita los escritos. Entonces me voy a marcar esa línea y voy a decir, el escrito aquí está. Lógico, no puede ser discordante de la revelación. No puede diferir en nada de lo que la Iglesia me enseña. Entonces tienen que ir parejitos, ¿sí? Así que yo pienso que no hay tal peligro. Lo malo es cuando empezamos a meter interpretaciones. Por eso es que decíamos que si es que desean formar realmente un grupo de personas que se interesen en esto, para empezar a leer, bueno, que empiecen a leer, que se junten para comentar, para dar sus opiniones. Y que sería muy deseable que hubiera una persona que hubiera leído más que los que están ahí, para que sea la que pueda ir diciendo, eso sí está en los escritos, eso no está en los escritos. Son 36 volúmenes, no es sencillo, pero ya hay personas que han leído casi todo. Así que en realidad no creo que haya problema. Y si esto se pudiera anexar un sacerdote, sería fabuloso, porque entonces se tendría el aval del sacerdote. Así que yo le diría, no tenga miedo. No tenga miedo, dese la oportunidad de leer. Si usted encuentra algo que lo separe tantito así de lo que usted cree, de lo que usted practica, de lo que la Iglesia nos propone, déjelo. Déjelo así, totalmente déjelo. Pero si no es así, por favor, siga el consejo. Por sus frutos los conocerán. Voy a hacer algo que nunca he hecho, pero creo que el momento lo amerita. Yo era una persona atea, así, atea totalmente. A mí Dios no me interesaba. Estaba yo convencido de la ausencia de Dios. ¿Qué me llevó a esto? Muchas cosas, o sea, la búsqueda de algo que diera sentido a mi vida. Y ¿sabe en dónde empecé a sentir sentido a mi vida? En el espiritismo. Sí, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús, ya no sé. En el espiritismo. ¿Y sabe por qué? Porque tuve que leer la Biblia. O sea, a mí en lo personal no me gusta quedarme con lo que me dicen, sino me gusta corroborarlo. Leí la Biblia y cuando terminé de leer la Biblia, la única conclusión que saqué fue, Dios existe. En ese momento me puse en manos de un sacerdote, le dije, oiga, fíjese que soy Belcebú, pero me quiero convertir. Y empecé a caminar por ahí, ¿de acuerdo? Empecé a caminar. Muchos años de búsqueda, muchos años de estudio, muchos años de andar por donde quiera, hasta que llegó un día que dije, ¿sabes qué, Señor? No te encuentro por ningún lado. Yo ya hice lo mío. Punto, yo ya hice lo mío. Tú no haces nada, pues es tu problema. Listo. A la semana me llegó Luisa. Y para mí fue un golpe brutal. Brutal porque esto me llevó a aceptar lo que no aceptaba. Me llevó a amar lo que no amaba. Me llevó a unirme a lo que yo detestaba, que era la iglesia. ¿Sí? Entonces yo le pregunto, ¿será de Satanás? Por favor, no sean infantiles. Por sus frutos los conocerán, por sus frutos los conocerán. No necesitamos más. Si esto me hubiera llevado a decir, no, la Virgen no,
Nada más Luisa Picarreta, como decía aquí nuestro joven amigo, ¿dónde está? Ya se escondió, sí es cierto. Otra vez la víbora de enredar. Pero ahora son dos, dice. De acuerdo, no tengan miedo. Léanlo, consúltenlo con el sacerdote, consúltenlo con su conciencia, consúltenlo con Jesús. Por favor, dese la oportunidad de hacer esto. Le voy a decir una última cosa que ya no es mía, fue de un sacerdote amigo mío que ya murió. Él primero fue contador y después de esas vocaciones tardías que se mete al seminario. Y una confesión muy personal de él me dijo, mira Salvador, yo tenía más fe cuando entré al seminario que cuando salí, me la quitaron toda. Wow, ya volvimos, wow. O sea, no necesariamente la teología enseñada en algún lugar de estos me puede llevar a la verdad. ¿Alguna otra pregunta? No quería decir nada. Bueno, no, un poquito retomando lo que decía este joven. Bueno, pues nosotros como católicos, obviamente, pues usted mismo lo mencionó ayer, debemos ser obedientes a la revelación pública, que es la Sagrada Escritura, y al magisterio de la Iglesia, obediencia al Papa, a nuestro obispo y a los sacerdotes. Inclusive hay mensajes por ahí de la Santísima Virgen María, si no me equivoco, en el libro Mis hijos predilectos. ¿De los qué? Mis hijos predilectos, del padre Gobi, en donde decía que primero tenemos que obedecer al sacerdote. Hay muchas revelaciones, muchos escritos, mucha gente que puede decir que está escribiendo, etcétera. Yo tuve el caso de un colega mío en México que decía que recibía mensajes de Dios Padre y me los mandaban. Y eran unas cartas, eran libros, tratados. ¿Sí? Yo sé que lo de Luisa Picarreta ya tiene un nihil obstat, ya hay un censor, eso ya es garantía, ya está la iglesia ahí autorizando. Pero acá no había nada. Entonces, lo que uno debe hacer es también aprender que es una revelación pública y una revelación privada. ¿Y qué características tiene la revelación privada? Y hay un librito que se llama Teología para Seglares del padre Rollo Marín, en donde explica muy bien esto. ¿Qué características tiene una revelación privada? Para que uno también pueda decidir, bueno, pues esto sí, esto no. ¿Sí? Eso es lo que yo quería nada más aportar. Así es. Espéreme, es que el que lleva la lista es él. Bueno, también me da agradecerle de todo corazón que hayan estado aquí con nosotros y estas maravillas que han compartido con nosotros. Y yo diría que aquí entre los asistentes, ¿verdad?, nomás podría haber dos posiciones, por así decirlo. Una la de Zacarías y otra la de la Santísima Virgen. Zacarías no creyó lo que el ángel le decía de su hijo y dudó y se quedó mudo y de todas maneras pasó. Y la Santísima Virgen nomás dijo, ¿cómo? Y le dice Santa Isabel, dichosa tú porque has creído, porque se cumplirán en ti las palabras del Señor. Entonces, yo diría eso, ¿verdad?, a los asistentes. Aquí nos hacemos para este lado o nos hacemos para este. Pero como dice usted, por sus frutos los conocerán y dichoso tú porque has creído. Gracias. Bueno, los que estén con Zacarías que se pasen para acá.
Pues déjeme decirme que la teología a mí sí me cambió. ¿Qué la qué? La teología. Porque yo estaba estudiando, terminé mi ingeniería en electrónica industrial. Bueno, yo soy de Querétaro y me vine aquí a Juárez, ¿verdad?, a estudiar ingeniería electrónica. La terminé y seguí con la maestría en ingeniería industrial, ¿verdad? Y la terminé, pero me faltó hacer la tesis, ¿verdad? Entonces me evangelicé y allí pues conocí al Dios vivo, ¿verdad? Y me hizo ir a estudiar teología, ¿verdad? 7 años, y yo pensaba, porque pensaba seguir estudiando el doctorado en ingeniería industrial, ¿verdad? Pero después de ese conocer a ese Jesús vivo, ya me fui a teología, ¿verdad? Y ahorita, como dice, pues tengo que rumiar todo esto, ¿verdad? Porque yo pensaba volver al seminario a estudiar escrituras, ¿verdad?, en San Jerónimo. Pero ahora esto me hace decir, hijo, es que cuando me evangelicé, Jesús me dio así sus dones, ¿verdad? Porque sin conocer el grupo de renovación ni nada, ¿verdad? Porque entré al primer crecimiento, pero nunca salí de ahí, ¿verdad? Pero yo ya Jesús ya me había tomado de instrumento para andar sanando, ¿verdad? Entonces, pues yo me quedaba con los ojos cuadrados, ¿verdad? Cuando levantó a un niño con parálisis cerebral, ¿verdad? Y hasta le dije, pues no los levantes tan pronto, ¿verdad? Que no te mandes. Sí, pues es que yo vendo los suplementos alimenticios, ¿verdad? Entonces yo les hacía oración, pero también con el producto, su cuerpo, ¿verdad? Alimentar su cuerpo. Y entonces curó a mi mamá de una úlcera varicosa que así la dejó solo, como se la cerró todo. En el seguro le querían poner un injerto, pero así me la entregaron porque tenía la tiroides cerrada. Ajá. ¿Verdad? Entonces son cosas que usted dice, ¿y ahora qué? ¿Verdad? No. Pues ahora ponga su consultorio. No. O sea, no. O sea, por eso, o sea, no sé. O sea, como usted dice, ¿me meto a estudiar escrituras o me meto a estudiar esto? Bueno, la decisión es de usted, o sea, es de usted totalmente. O sea, es de usted, mujercita. Lo que Jesús le diga en su interior, hacia donde la lleven, no se resista. Hay algo que Luisa pide en un momento dado y ella está indecisa de si su estado es voluntad de Dios o no. Y entonces un día se le presenta un santo, no el de la lucha libre, sino un santo de arriba. Se le presenta un santo de San Luis Gonzaga. Y ella le pregunta, oye santo, así con esas palabras, quiero saber si mi estado es voluntad de Dios o no. Y entonces el santo le dice, mira, es muy sencillo. Imagínate por un momento que la voluntad de Dios es que hagas algo diferente de lo que estás haciendo. Si aceptas sin ningún movimiento interior, tu estado es voluntad de Dios. Si algo se te mueve en el interior, tu estado no es voluntad de Dios. ¿Sí se entendió? Si yo digo sí y no siento nada por dejar lo que estoy haciendo, esa es voluntad de Dios porque no está mi apego. Pero si siento algo en mi interior que diga, híjole, esto, mi consultorio que iba yo a poner, o sea, entonces sí, esa es voluntad mía, no es voluntad de Dios. Entonces creo que no hay mucho problema. Vea lo que están haciendo en usted, lo que está sintiendo en usted y póngalo en ese punto y sea congruente con usted. Una de las cosas que son fundamentales en nuestra relación con Dios es la congruencia. ¿Y qué quiere decir congruencia? Que hago lo que pienso y pienso lo que hago. ¿De acuerdo? Porque si pienso una cosa y hago otra,
definitivamente eso no es de Dios. ¿De acuerdo?